empleados, voluntarios y miembros del Comité de Equidad y Justicia Social, quienes por décadas han observado de cerca la experiencia del sinhogarismo. Reconocemos que el fenómeno que nos ocupa hoy no es aislado. Se relaciona directamente con otras problemáticas, pero la pregunta está dirigida específicamente a los derechos y experiencias de las personas sin hogar en todas sus manifestaciones, por lo que con mucho respeto pedimos claridad y especificidad. El primer candidato en responder a nuestro llamado es Juan Dalmán, representante de la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Ahora pasamos con nuestro director ejecutivo, José Maisonel Colón, quien estará facilitando este importante foro al cual daremos comienzo ahora. Gracias. Muchas gracias, licenciado, por estar aquí hoy con nosotros. Para nosotros es de suma importancia. Gracias por decir que sí y para que la población de los servicios pueda escuchar. ¿Cómo se encuentra hoy? Además de con calor. Pues me encuentro muy bien. Vengo de una conferencia de prensa sobre el tema de educación y, bueno, pues los compromisos que uno tiene en el proceso de campaña electoral son múltiples, pero yo veo esto más que como un compromiso, es un oasis, es la oportunidad no solamente de responder al llamado de la comunidad de Jesús, que tiene un historial de entrega y de atender lo que son situaciones del sinhogarismo, sino también, ¿verdad?, lo que representan como las organizaciones de base que responden directamente a lo que el gobierno no llega. Así que para mí es un placer y gracias por tenerme aquí. Gracias. Muchas gracias. Me alegro mucho. Para nosotros, como mencionó nuestra compañera Andrea, es muy importante conocer cuáles son las propuestas para la población de la cual nosotros servimos. Y vamos a empezar rápidamente. Esto es un conversado en la cual vamos a hacer una serie de preguntas. Tiempo estimado para poder cubrir las preguntas más pertinentes de los hasta minutos. Y para que les pueda contestar a todas las personas que están aquí, para los que nos están viendo en las redes sociales, en la prensa que está hoy con nosotros, pues gracias, bienvenidos. Hoy comenzamos con el tema más importante para nosotros ahora mismo, es relacionado a la vivienda. En Puerto Rico, la crisis de vivienda ha aumentado en los últimos años, afectando especialmente a las personas de bajos ingresos y sobre todo a las personas sin hogar, que hoy día el perfil de la persona sin hogar ha cambiado significativamente. Hoy estamos bien y mañana podemos estar en la calle. El aumento de los alquileres y la falta de control sobre esto han dejado a muchas personas sin hogar con el riesgo de estarlo, sobre todo a jóvenes universitarios, madres de familia, adultos y adultos mayores. Por lo cual, está de acuerdo en regular la industria de alquileres para garantizar viviendas accesibles a personas sin hogar y personas de muy bajos ingresos, y de ser así, ¿cuál sería su política específica para estabilizar y controlar los alquileres? Bueno, como pidieron especificidad, la respuesta es que sí. Ya el cuatrienio pasado, cuando yo fui senador, y en este cuatrienio con María de Santiago y de Nimar, que nosotros impulsamos legislación para, número uno, eliminar de la ley 60 lo que es el resabe de la vieja ley 22. Como ustedes saben, la ley 22 permite que un extranjero pueda adquirir propiedades en Puerto Rico. Y entonces lo que han hecho es adquirir propiedades, tienen exención contributiva, tanto a nivel local como a nivel federal, pero entonces establecen unos altos costos para el acceso a esas viviendas y a esas propiedades. Así que yo creo en la eliminación de ese capítulo que tiene la ley 60, que era la antigua ley 22. Número 2, creo que en un proyecto de política pública de revitalizar los cascos urbanos, muchos lugares en donde hay estructuras ya construidas y ya está impactado por la construcción, se han ido abandonando y se está, ¿verdad?, desarrollando vivienda en el desparramamiento urbano. Cuando uno pasa por ahí y ve un rótulo que dice vivienda en los bajos $500,000, pueden ser los bajos 500, los bajos 400, los bajos 300, los bajos 200. La realidad es que el capital que tenemos nosotros los puertorriqueños no da para acceder a ese tipo de vivienda. Hay que revitalizar los cascos urbanos para tener vivienda asequible en donde puedan personas adquirir la vivienda. Y también, en tercer lugar, lo que tiene que ver la regulación con lo que se llaman los alquileres de corto plazo. Se ha salido de control en Puerto Rico en lugares que son de comunidades y viviendas en donde para acceder a una vivienda
rentada, los precios son muy altos. Hay que regularlo. Hay otros lugares en el mundo que lo están haciendo. Nosotros debemos seguir esa tendencia para evitar los abusos y la falta de acceso a la vivienda. Así que ahí tienen tres propuestas específicas en menos de uno. Es que yo hablo mucho porque en mi casa yo tengo un hijo de 21 años, una hija de 17 y no me dejan hablar. Así que cuando tengo oportunidad hablo mucho. Me siento identificado. En casa tengo una de 4 años, pero tampoco me deja hablar. Siguiendo la misma línea, enfocándonos en lo que es la vivienda, en Puerto Rico la necesidad de aumentar la disponibilidad de unidades de vivienda asequibles es más urgente que nunca. Ahora mismo no hemos visto un plan estratégico claro para expandir la oferta de estas viviendas, lo que continúa agravando la desigualdad y el sinhogarismo. Muchos jóvenes, clase media baja, intentando comprar estructuras de vivienda, no hay vivienda disponible. Muchas personas que están en listados de espera, compadre, ya ready para buscar las viviendas, no hay vivienda disponible. ¿Cuál es su plan para aumentar la disponibilidad de unidades de vivienda asequibles y cómo va a garantizar que estas viviendas lleguen a las personas que realmente lo necesitan? Mira, en primer lugar, los fondos federales que se asignaron para la reconstrucción, gran parte del problema es que terminaron en los bolsillos de personas inescrupulosas que han sido señalados por actos de corrupción. De hecho, dos figuras del círculo más íntimo de Pedro Pierluisi fueron precisamente convictas por la mala utilización de los fondos de vivienda y por lo tanto, saludos. Esa debe ser la prima. Así que tenemos que regular la transparencia del uso de los fondos para la reestructuración de esa política pública que yo te planteé de revitalizar los cascos urbanos para hacer la vivienda accesible. En el tema de jóvenes, tienes que añadirle un problema adicional. Con la reforma laboral que se aprobó durante el gobierno pasado, yo me opuse, le voté en contra. Los periodos para tener permanencia en el empleo para los jóvenes es ahora más largo. Por lo tanto, el que te den préstamos o te permita firmar contratos para rentas de largo plazo, se le hace más difícil a los jóvenes, precisamente por esa reforma laboral. Yo eliminaría y destituiría lo que deben ser periodos más cortos para que no tengas permanencia en el empleo y de esa manera puedes adquirir vivienda, ya sea por préstamos hipotecarios o a través de rentas a largo plazo. Así que hay el tema de vivienda con la revitalización de los cascos urbanos para hacerla asequible, con un programa de gobierno complementado también con lo que son fondos federales, etcétera. Y además, en el tema laboral, que los jóvenes puedan tener acceso a la vivienda de la manera en que tengan permanencia mucho más rápido en su empleo temporal. Uno de nuestros participantes, que tiene la experiencia en el sinhogarismo, el señor Morgan, desea realizar una pregunta. Por favor, Morgan. Morgan, saludos. Saludos. En Puerto Rico hay numerosos espacios públicos abandonados que podrían ser reutilizados para crear viviendas para personas sin hogar, beneficiando tanto a individuos como a familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha aprovechado todo el potencial de estos espacios, dejando una oportunidad desaprovechada para aliviar la crisis de vivienda. Se compromete a realizar espacios públicos abandonados para la creación de viviendas destinadas a personas sin hogar y en riesgo de estarlo. Sí, Morgan, mira, precisamente como detallé en las preguntas anteriores, yo creo que la política pública del gobierno ha fracasado con respecto a que la vivienda sea vivienda a base del desparramamiento urbano, seguir construyendo las afueras de los cascos urbanos. Tenemos estructuras, tenemos que hacer un inventario de esas estructuras abandonadas para entonces impulsar de la mano una política de revitalización. Eso ayuda al sector económico de la construcción porque van a estar generando empleos, pero al mismo tiempo dando la oportunidad de vivienda asequible para aquellas personas que en estos momentos no pueden acceder a la vivienda por los altos costos. Yo he estado colaborando de cerca y he tenido varias reuniones con una de las organizaciones que maneja el tema de vivienda, que es el Otro Puerto Rico, y básicamente nosotros coincidimos en la visión que ellos tienen de que en Puerto Rico hay suficiente estructura para poder hacer la vivienda asequible, pero hace falta una política pública que en estos momentos no se ha desarrollado. Lo que se ha desarrollado es la idea de que la construcción, ¿verdad?, a las afueras de los pueblos, en lugar de entonces las áreas de lo que llaman la huella de cemento, ya están impactadas en términos de la construcción, se puedan rehabilitar para que personas tengan acceso a esa vivienda. Así que la respuesta es que sí. Hay un asunto que nosotros las organizaciones que trabajamos obviamente con la población sin hogar
está en crecimiento y nos preocupa bastante. Y es lo siguiente: cuando el Estado asume la responsabilidad de una persona a través de las instituciones como hospitales, centros de correcciones, el Departamento de la Familia, es fundamental que se garantice una transición adecuada al finalizar el proceso de la persona. Sin un plan efectivo de reintegración, muchas de estas personas, incluyendo jóvenes, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia de género, entre otros, corren el riesgo de quedar sin hogar. Una situación que organizaciones como la Comunidad de Jesús enfrentan diariamente. Recibimos casos seguidos de personas que al ser dadas de alta de estas instituciones se encuentran sin un lugar donde vivir, sin un espacio seguro y sin recibir los servicios esenciales, siendo particularmente personas jóvenes y adultos mayores la cantidad mayor. ¿Qué medidas implementará para asegurar que cada ser humano, al final de su proceso en esta institución, ya sea estatal o privada, no terminen en la calle y cuenten con un lugar digno y seguro donde vivir? Mira, como parte de la propuesta que yo hice recientemente en una conferencia de prensa, yo creo en la creación de un departamento de derechos humanos. Ese departamento estaría organizado por defensorías de las comunidades LGBT+, defensoría de adultos mayores, defensoría de lo que tiene que ver la familia, niños y jóvenes, y lo que tiene que ver con la defensoría de el racismo, ¿verdad?, del sector afrodescendiente, igualmente la defensoría de migrantes en Puerto Rico. Y esas defensorías estarían a cargo de facilitar no solamente la protección de los derechos de esas comunidades que son vulnerabilizadas, no son vulnerables, son personas y seres humanos que se enfrentan al gobierno que los vulnerabiliza, precisamente porque no tienen la política pública de atender sus realidades cuando se tienen que reintegrar, ya sea porque están en instituciones en donde reciben servicios psicológicos, psiquiátricos, trabajo social o incluso en el sistema de corrección, y que facilite su reinserción con vivienda accesible. Una de las cosas que yo tengo en el programa de gobierno y que es parte de lo que había dialogado con el otro Puerto Rico que maneja el tema de vivienda, es asegurar vivienda sin condición previa. Una de las cosas que aquí se exige es que si usted va a tener acceso a vivienda como parte de un programa de gobierno, usted tenga que cumplir con unos requisitos de tratamiento psicológico, tratamiento de trabajadores sociales, etc. Como una condición para que tenga la vivienda. Nosotros entendemos que no, que la prioridad es que tenga la vivienda y obviamente que el Estado, el gobierno, debe facilitar la transición para que entonces usted reciba las atenciones que debe recibir. Aprovecho tu pregunta para traer el siguiente tema. Una de las propuestas que yo tengo en mi programa de gobierno es la despenalización de sustancias controladas para consumo personal. Es decir, aquí hay personas que son arrestadas porque tienen sustancias controladas para consumo personal y los llevan por el mecanismo judicial criminal, terminan en corrección, a veces teniendo contacto con drogas incluso más fuertes, y además no le dan los tratamientos y el apoyo de salud que necesitan. Así que yo creo en los programas, de fortalecer los programas de desvío, que se le dé un enfoque saludista al que es drogodependiente y no pasarlo por el proceso penal. Esa es mi propuesta. Claro está, al narcotraficante, a ese se le atiende desde el punto de vista criminal. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque después de que yo hice esa propuesta, a mí un expresidente del Senado me acusó de narcotraficante. Bien, para que sepan, es candidato actualmente. Para que ustedes vean la superficialidad con la que tratan temas que son complejos y que merecen una atención humana, digna. Esa es la política pública que han estado estableciendo aquí. Criminalizar a personas que deberían tener una atención profesional, médica, de apoyo, para que puedan superar sus condiciones. Casualmente era una de las preguntas que más adelante vamos a estar trabajando, así que gracias por contestar la vida. Así que estamos en la línea, porque eso le gusta a la gente aquí. Hay algo bien importante que viven diariamente las personas sin hogar o personas en riesgo de perder su hogar o que el Estado las ha vulnerabilizado, como ya digo. En nuestro caso, personas como Francisco Maisones, que está ahora aquí, nuestro participante, desconocen muchas veces las alternativas del programa disponible para acceder a una vivienda y recibir servicios. La falta de información accesible y de programas de apoyo eficaces contribuyen a perpetuar su situación de sinhogarismo, impidiendo que se puedan beneficiar las oportunidades
gustaría hacerle una pregunta. Saludos, Francisco. Saludos. La pregunta que tengo es, ¿qué acciones tomará para garantizar que las personas sin hogar conozcan su alternativa en cuanto a una vivienda y los programas disponibles para lograr su transición hacia una vida más estable? Francisco, disculpe, la primera parte de la pregunta no la capté. ¿La puedo repetir, Francisco? Mucho gusto. ¿Qué acciones tomará para garantizar que las personas sin hogar conozcan su alternativa en cuanto a una vivienda y programa disponible para apoyar la transición hacia una vivienda más estable? En el tema que toqué anteriormente, como parte de la defensoría, la defensoría de personas sin hogar, y es la idea de que puedan tener un asesoramiento preciso con respecto a los programas de gobierno que se ajusten a la realidad de cada una de las personas que por razones distintas pueden resultar en estar en una condición de sin hogarismo. Así que ese es uno de los planteamientos para poder establecer una política pública que la gente esté educada sobre los distintos programas que existen. Ahora bien, yo estoy convencido que también hay que fortalecer el tercer sector. En el pasado, los gobiernos de turno ven organizaciones como la Comunidad de Jesús como actividad. Lo ven como si estuvieran ocupando el espacio del gobierno y no le dan los recursos, las facilidades, el desarrollo para poder tener conocimiento de esos programas. Y en muchas ocasiones los individuos, las personas, confían más en las organizaciones del tercer sector que precisamente en el gobierno. Y por lo tanto, mi compromiso es fortalecer el tercer sector, que para mí, desde mi punto de vista, es un complemento fundamental de la política pública que tiene que llevar el Estado. La responsabilidad del Estado, pero se puede distribuir de forma más efectiva si confiamos en las organizaciones de base, en el tema de la Comunidad de Jesús y otras que pueden dar esos servicios con mayor confianza para la ciudadanía. Muchas gracias. Ciertamente la Comunidad de Jesús, muchas de las cosas que hace es tratar de alguna manera u otra que el Estado, las diferentes agencias público-privadas, nos vean como una mano amiga, no como una piedra en el camino, para un mejor Puerto Rico que tenemos que trabajar juntos. Ahora vamos a pasar a tocar algunos temas en cuanto a la salud. Las personas sin hogar en Puerto Rico a menudo enfrentan maltrato y discriminación cuando buscan atención en centros hospitales, entre otros. Dentro de la experiencia, la mayoría de estas son negativas y estas no solo agravan su salud física y mental, sino que también desmotivan a otras posibles personas que tienen la necesidad a buscar esa ayuda, perpetuando sus ciclos de marginación que lamentablemente el Estado o la agencia ha provocado. Nuestro hermano Wilfredo quisiera hacer una pregunta. Wilfredo, saludos, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué medidas implementarán para garantizar que yo y otras personas sin hogar recibamos un trato digno y sin discriminación en los centros hospitalarios, asegurando que mis derechos a la salud sean respetados y protegidos? Mira, yo presenté ya la propuesta de salud y el concepto que nosotros manejamos en el proyecto de Patria Nueva es una salud. Eso es para prevención, para lo que tiene que ver tratamiento y rehabilitación. Los sistemas de salud en Puerto Rico no existen. Aquí hay un sistema de atender enfermos, pero no hay ni prevención ni rehabilitación correspondiente a los padecimientos que puede tener la ciudadanía. En el caso preciso de cuál sistema de salud nosotros aspiramos, yo creo en eliminar a las aseguradoras privadas como intermediarios de los fondos de salud en Puerto Rico. Los fondos de salud en Puerto Rico, en términos, ¿verdad?, del presupuesto consolidado, fondos federales, fondos estatales y las primas que pagan patronos y pagan individuos, estamos hablando de cerca de 5.000 millones de dólares, casi 6.000 millones de dólares. Sin embargo, las aseguradoras privadas son las que tienen la tiranía sobre el tema de la salud en Puerto Rico. Y de ahí que cuando, por ejemplo, mi mamá, que es una farmacéutica de una farmacia de la comunidad en Cagua, todavía trabaja, mami tiene que ver cómo va un adulto mayor. Y cuando son 30 pastillas y le dicen tienes que pagar este deducible, entonces la persona le dice pues dame 15 pastillas y yo las quito por la mitad. Eso no es un tratamiento de rehabilitación correspondiente a lo que el médico
te está recetando. Y por lo tanto, lo que yo creo es crear una corporación sin fines de lucro, que los fondos sean administrados para pagar directamente al que provee servicios, hospitales, laboratorios, farmacias, médicos, etc. Y que ese pago directo permite que los cerca de 300.000 puertorriqueños y puertorriqueñas que no tienen plan médico puedan tener acceso a la salud. Las aseguradoras privadas van a poder seguir operando, tendrán que ofrecer mejores precios, mejores servicios, pero tenemos que tener el control de la salud en el manejo de ese presupuesto, sacando a las aseguradoras como intermediarias y protegiendo la salud como un derecho humano. Ese es mi compromiso con respecto a cómo transformamos la salud de Puerto Rico. Obviamente con el complemento de lo que son Sector 330, que dan unos servicios importantes a la ciudadanía, incluso a personas que no tienen plan médico o que son migrantes que no tienen condición legal en Puerto Rico, lo que tiene que ver con crear comunidades saludables, ¿verdad? Que haya líderes que se desarrollen sobre el tema de lo que es la prevención, la buena alimentación, etcétera, para tener una ciudadanía mucho más saludable. Así que el concepto de una salud va más allá de aprender el tema médico hospitalario, obviamente es importante y para eso hay que sacar a las aseguradoras como intermediarias, pero también enfatizar en la prevención y el tratamiento para una rehabilitación correcta. Yéndonos en la misma línea, nosotros como organización, luego de María, nos dimos cuenta que los servicios no pueden ser en nuestras facilidades, no podemos esperar a que la gente llegue acá, porque por diferentes factores que vivimos nosotros los puertorriqueños, ya sea transportación, ya sea acceso, servicios, entre otros. Una de las cosas que comenzamos a hacer es llevar los servicios hacia las comunidades vulnerabilizadas, hacia la población vulnerabilizada. ¿Qué proponen en su plan de gobierno para no tener que esperar que pase el problema para atenderlo, sino prevenir el mismo? Muchas veces nuestras poblaciones no quieren llegar a los diferentes espacios de salud, sin decir nombre, ¿verdad? Para recibir los servicios porque hay diferentes condiciones de salud, condiciones físicas que no es justo para ellos. ¿Cómo podemos mejorar este asunto? Mira, en el programa de Patria Nueva, y los que tengan acceso al internet, patrianuevapr.com, van a ver que uno de los, ¿verdad?, de los aspectos determinantes de la organización gubernamental, yo la detallo desde las comunidades. Y eso surgió después de María precisamente. Voy a hacer una anécdota rápida. Cuando pasó María, como ustedes saben, no había comunicación, así que yo me lancé a los distintos pueblos de Puerto Rico para buscar los legisladores municipales y los equipos de trabajo del Partido Independentista para que se hicieran disponibles en el proceso de recuperación. Así que yo viajé toda la isla en cuestión de 2 semanas y media. Entonces comenzaron a decir en grado lo siguiente: ¿y dónde está el PIB? ¿Y dónde está el PIB? ¿Y del PIB que no aparece? Y lo decían con ese tonito: ¿dónde está el PIB? Así que yo dije, pues déjame entonces ir a entrevistas para explicar que estamos haciendo disponibles en los distintos pueblos y cómo comunicarse. Entonces me dijeron, tienes que ir al centro de convenciones donde están todos los medios de comunicación. Yo llegué al centro de convenciones, donde estaba hoy, centro de operaciones de emergencia. Tenían aire acondicionados, tenían comida. En un momento dado pasaron un carrito con postre como en la película Titanic. Un carrito con postre. Yo dije, esta gente no sabe lo que está pasando en Puerto Rico. Centralizaron el proceso de respuesta de tal manera que lo burocratizaron y las cosas no llegaban donde tenían que llegar. De ahí entonces yo desarrollé el concepto junto a un equipo de trabajo de que aquí hay que organizar las comunidades para que sea la línea de primera respuesta, tener un inventario de quién es albañil, de quién es médico, de quién es maestro, de quién es desempleado, quién es un adulto mayor que está encamado, y saber de cada comunidad un perfil, además de conocer también los problemas que pueden enfrentar cuando vienen fenómenos atmosféricos o emergencias. Esa estructura de base entonces es la primera respuesta, luego la respuesta municipal, luego la regional y la central con un apoyo fundamental a esa estructura. No puede ser lo centralizado porque se desmoviliza burocráticamente hablando. Y eso permite que desde esa organización comunitaria se puedan dar servicios a personas sin hogar, se puedan dar servicios a personas que tengan emergencias médicas, se pueden establecer lugares pasivos para lo que es la actividad física de adultos mayores y jóvenes. Es decir, tenemos que organizar las comunidades con un liderato que no sea un liderato
sea un liderazgo que se gane la confianza de la gente y que al momento de tener que responder, ya sea necesidades médicas, ya sea necesidades por un fenómeno atmosférico, por los temblores en la zona sur también, que puedan responder de manera inmediata porque son los que están allí. Después de María, nosotros mismos nos ayudamos. Fuimos desde las comunidades, desde el tercer sector, de las organizaciones de base, los que respondimos ante la desmovilización del gobierno central, por no hablar del gobierno federal, cuya imagen de Donald Trump lanzando papel toalla es imborrable. Así que yo creo que en ese sentido, esa respuesta comunitaria permite esos otros elementos que tienen que ver con el sinhogarismo, necesidades de atención de salud, adultos mayores abandonados, sus familias se fueron de Puerto Rico y están allí, ¿verdad?, dependiendo de sus vecinos. Eso hay que organizarlo de una forma en donde puedan tener una estructura de respuesta. Verdaderamente recordamos también María, en el caso de nosotros, hablo de María que estaban los empleados de las 6 de la mañana sin olvidar las diferentes situaciones personales, brindando servicio de primera respuesta a las diferentes poblaciones que servimos. En Puerto Rico existe lo que es la Administración de Servicios de Salud Mental y Contradicción, AMSCA, que prácticamente se dedica a trabajar los asuntos del uso de sustancias, salud mental de la población vulnerabilizada. ¿Qué piensan o qué proponen para que esta agencia pueda fortalecerse o pueda responder a las necesidades que presenta nuestra población en Puerto Rico? Bueno, hay que primero fortalecer en términos presupuestarios y en términos profesionales para los tratamientos que tienen que ver con psicólogos, psiquiatras, etc. Pero yo tengo una preocupación adicional sobre el tema de AMSCA y las clínicas, particularmente en las que dan medicamentos para pacientes de VIH. En estos momentos, el gobierno de Puerto Rico llegó a un entendido para el programa de ADAP, echarlo a un lado, y entonces las farmacias tienen que comprar al precio de mercado el medicamento con una ganancia de $5, pero tienen que pagar por adelantado. Así que las farmacias no tienen capacidad económica para adquirir esos medicamentos. Los medicamentos de pacientes VIH que logran que se suprima, ¿verdad?, la condición y que incluso no sea un problema de que pueden contagiar a otras personas, esos medicamentos son cada vez menos accesibles. Y en Puerto Rico, que ahora mismo no estamos pasando por una crisis de salud sobre el tema del VIH, podemos caer en una crisis precisamente por un entendido que hizo el Departamento de Salud a puerta cerrada, sin hablar con las organizaciones que agrupan pacientes de VIH en Puerto Rico. Así que yo revertiría eso y, obviamente, como parte del fondo del presupuesto de salud, adquirir medicamentos en lo que se hace una transición para revertir hacia el programa DAP, que puedan tener acceso a esos medicamentos a través de sus clínicas que les dan los medicamentos. Y en eso, AMSCA ha fallado malamente. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que dicen los derechos civiles sobre toda nuestra población. En Puerto Rico, las personas sin hogar y los desconvictos enfrentan barreras sistemáticas que dificultan su acceso a vivienda y sobre todo su acceso a empleo. Estas barreras incluyen el uso de antecedentes penales como criterio para negar el servicio básico, perpetuando su exclusión social y económica. ¿Cómo atendería estas barreras y facilitaría el proceso para que las personas sin hogar, los convictos, tengan una verdadera oportunidad de reintegrarse a la sociedad, accediendo a vivienda, empleo y otros servicios básicos? Bueno, primero lo que planteé anteriormente con respecto a las personas que están siendo procesadas criminalmente por lo que son consumo de drogas para efectos personales y que no pasen por el proceso criminal, que tiene los efectos que describí anteriormente. Pero particularmente yo trabajé en legislación con otros senadores el año pasado precisamente para que haya una limpieza de récord con respecto a las personas, dependiendo del tipo de delito que han cometido, que le puedan borrar el récord de una forma que tengan acceso a empleo, que tengan acceso a salud, que tengan acceso a tener una vida digna. Después de todo, tenemos que enfatizar que el Departamento de Corrección tiene apellido, rehabilitación. Y esa es la parte donde se ha fallado malamente, porque aun cuando han cumplido con la sociedad, siguen condenados con el estigma social, porque fueron conflictos permanentes. Gracias.
acceso a la transportación pública, que realmente es un derecho esencial y que un buen acceso a la transportación pública, nosotros los puertorriqueños tuviéramos mucho mejor. Pero lamentablemente muchas personas sin hogar, en este caso, que lo necesitan diariamente para poder movilizarse, no pueden ejercerlo plenamente debido a la falta de medidas que garanticen su acceso y su seguridad más que todo. Además, participantes como Morgan, que a menudo enfrentan tratos inadecuados y condiciones inseguras cuando utilizan el transporte público. Morgan, como mencioné, utiliza el mismo regularmente y hay una pregunta para hacer. ¿Qué medidas implementaría para garantizar que las personas sin hogar tengan un acceso adecuado y seguro al transporte público? ¿Y cómo nos asegura su trato digno hacia nosotros en ese entorno? Bueno, primero, en el tema de seguridad, hay que adentrar a los choferes y quienes ofrecen la transportación para que puedan, en casos donde hay eventos de violencia, de crimen o de alguna forma que violente a personas sin hogar, que puedan responder al momento y proteger la integridad física y emocional de la persona. En segundo lugar, yo creo que más allá del tema del transporte, está el tema de que en Puerto Rico no hay un sistema de transportación público real. Aquí pues está la AMA en el centro metropolitano, pero no es así en el resto de Puerto Rico. Y nosotros tenemos que establecer una red de transportación que conecte no solamente distintos municipios, sino distintos sectores. Aquí el tren urbano, que se supone que sea transporte público, llega a unos sitios, ya sea porque son lugares donde hacen conciertos o la milla de oro, pero no necesariamente impacta comunidades densamente pobladas en donde más necesidades tienen para servicios de salud, servicios gubernamentales, etc. Para las personas sin hogar hay que reconocer que el transporte público es esencial y por lo tanto se debería establecer un privilegio, que yo no lo llamaría privilegio, es más bien como un derecho al acceso a la transportación pública en Puerto Rico. En el mundo entero, para que sepan, la transportación pública es una inversión que hace el gobierno, es una inversión que hace el Estado, no es una empresa gananciosa. ¿Por qué? Porque en la medida que hay transporte accesible, democrático, ahí se estimula la economía, más personas pueden acudir a sus empleos, más personas pueden acudir a estudiar, más personas pueden recibir servicios gubernamentales y por lo tanto el acceso a la transportación se trata como un derecho, no como un privilegio. Amén. Pero en Puerto Rico se ha, es un tema que mucha gente tiene miedo a hablar y un tema que surge mucho y nos ha pasado. En Puerto Rico se han reportado casos de recogida o desplazamientos forzados de personas sin hogar, lo cual es una práctica alarmante que atenta contra los derechos humanos básicos de esta población. De igual manera añado que durante los últimos 2 años se ha habido un aumento significativo en extranjeros que llegan a Puerto Rico y no tienen lugar. Luego de su estadía prolongada en el país, terminan en la calle. ¿Cuál es su postura ante las recogidas, secuestros que se llevan a cabo en la isla para desplazar a las personas sin hogar? Y por segundo, ¿cuál es o qué piensa cómo vamos a poder trabajar el asunto de los extranjeros que llegan a la isla y terminan en condiciones de calle? Bueno, sobre la primera pregunta, el tema de los secuestros de personas sin hogar, que es fundamentalmente realizado por el Estado, ya sea a nivel municipal, de los gobiernos municipales o a nivel estatal. Eso es una violación de derechos civiles y de derechos humanos y es inaceptable. Pero hasta que no se le ponga consecuencias a quienes incurren en esa práctica, continuará esa práctica. Yo he hablado en otros foros sobre el tema de que aquí en Puerto Rico ya hay suficiente legislación, lo que no hay es ejecución. Y el día que una de las personas que incurren en esos secuestros tenga que enfrentar las consecuencias legales, ese día se acaba el relato. Pero tiene que haber consecuencias. Y lo digo porque usted tocó el tema muy diplomáticamente. Aquí la realidad es que hay una política de trata humana que se quiere ignorar y que va contra los más vulnerabilizados, explotación laboral,
explotación sexual contra adultos mayores, contra niños y jóvenes. Y en la medida en que el sinhogarismo coloca a esos sectores de la población mucho más vulnerados, es más la responsabilidad que tiene el Estado de protegerlos y no la cumple. Tú mencionaste al final la segunda pregunta sobre el tema migratorio, de quienes no tienen una condición legal en Puerto Rico. Yo creo, y esto tuve una reunión con el cuerpo de cónsules en Puerto Rico hace un par de semanas, la población migrante más grande es de República Dominicana, pero aquí hay salvadoreños, aquí hay personas de Venezuela, de otros lugares de Centroamérica, Sudamérica. Nosotros tenemos que garantizar que esas personas tengan acceso a vivienda segura, acceso a salud y acceso a trabajo, sin estar sujetos a la explotación que supone la trata humana. Y eso se puede hacer en la medida en que la policía de Puerto Rico y los jefes de agencia, cuando vaya un migrante que no tenga una condición legal en Puerto Rico, no cojan a la persona y se lo lleven a migración federal. Es decir, si usted es una dama que está poniendo una querella en la policía, no tiene condición migratoria legal, y usted quiere querellarse porque es objeto de violencia doméstica, ese oficial de la policía lo que tiene que responder es al planteamiento de su querella, no tomarla y llevarla a migración federal para que la deporten. Porque eso lo que provoca es que desestimula que se hagan denuncias, lo cual coloca a esas poblaciones en condiciones mucho más vulnerabilizadas. Así que el trabajo de la policía es seguridad, el trabajo de salud es cuidado de salud, el trabajo de vivienda es que haya vivienda segura, no es de servir de agentes federales para migración en Puerto Rico. Esa es mi política y esa fue la conversación que tuve con el cuerpo consular hace un par de semanas. Hablando de derechos civiles, derechos humanos, muchas veces nuestras poblaciones se encuentran prácticamente abandonados y solos en sus procesos para reintegrarse a la comunidad. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas de las agencias, nosotros trabajamos de la mano con ellos, ya sea a través de acuerdos de colaboración o iniciativas para educar y trabajar el asunto del estigma de esta población. Lo que sucede es que muchas veces se queda en la administración, en los jefes, y esa información no va hacia el empleado que está trabajando directamente con esta persona sin hogar, y en muchas ocasiones de solo verlo ya le está discriminando con la persona, y no necesariamente lo que tú ves significa que es una persona sin hogar o no. ¿Cómo podemos trabajar el asunto para que la persona sin hogar o la persona en condición en riesgo de perder su hogar pueda solicitar los servicios y que la burocracia sea menor? Bueno, yo creo que el tema de la burocracia, aquí el gran problema ha sido que, no debo generalizar, pero muchos empleados públicos están por consideraciones políticos partidistas ocupando plazas, no por el mérito, por el compromiso y por la vocación con respecto a los temas calientes. Y eso es un problema real que enfrenta el gobierno de Puerto Rico. Hay que acabar con la política partidista en el desempeño de la función pública. En segundo lugar, yo creo que hay que educar a los funcionarios públicos, hay que educarlos particularmente en cómo es no solamente su función como servidor público, sino además educarlos sobre las poblaciones vulnerabilizadas, ¿verdad? Lo que son personas de las comunidades LGBT+, lo que son personas sin hogar, lo que son adultos mayores. Cada sector tiene unas particularidades que merecen unas atenciones específicas y para eso hay que educar. Porque tú señalas correctamente, en ocasiones basta que te miren y por cómo te ves es como te tratan. Incluso en el tema del racismo, en tantas circunstancias en donde lo que uno está buscando es un apoyo del Estado y el Estado es el primer obstáculo que te enfrentas cuando estás pidiendo ese apoyo. Así que yo creo en la despolitización de las agencias de gobierno y lo he planteado, lo repito aquí hoy. En mi gabinete de gobierno, el criterio para reclutar a mi gabinete de gobierno no va a ser que sea del Partido Independentista puertorriqueño. Para mí basta que sean personas comprometidas con Puerto Rico, con probidad moral, que vengan a servir, no a servirse. Que sean personas que tengan un compromiso con ellos. Ahora vamos a tocar todo el tema gubernamental y de modelo que terminamos. Ese derecho no fue dando a la hora. Hay una desconfianza en el proceso electoral, que la verdad. Y es común que la
¿Qué proyecto confía para trabajar con las personas sin hogar y cómo integrará a todos los sectores para desarrollar soluciones conjuntas y efectivas que aborden de manera integral el creciente problema del sinhogarismo en Puerto Rico? Algo que quiero destacar es que el último conteo de personas sin hogar, sobre el 50% fueron personas sin hogar que por primera vez están en la calle. Miren, yo puedo comprender que personas vean el proceso electoral con escepticismo, pues después de todo el proceso electoral lo que ha llevado a las personas que nos han mal gobernado a donde han estado. Pero tienen ustedes que considerar lo siguiente: si cuando Puerto Rico jugó en el repechaje de baloncesto no se llega a presentar el equipo de Puerto Rico a la cancha, hubiesen perdido por confirmación. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la pregunta que me han hecho? Significa, el día de las elecciones es una de las manifestaciones de los procesos democráticos en Puerto Rico. La democracia se debe ejercer en todo momento, en la fiscalización, en cómo elige, en los reclamos dentro de lo que son particularmente organizaciones del tercer sector. Es algo continuo, pero el día de las elecciones es donde usted deposita su confianza en quienes van a establecer las políticas públicas que les afectan en tantas dimensiones. Si no se presentan, pierden por confiscación. Mi sugerencia es la siguiente: preséntese, vote por su conciencia y utilice el siguiente ejercicio. A cambio de un voto hay gente que le va a decir que la luna de queso se come con melate. Miren el historial de aquellos y aquellas que se ofrecen para ocupar algún cargo público, porque solamente las acciones son las que reflejan la manera que esa persona va a actuar una vez pase el proceso electoral de ser electo o de ser electa. No puede ser que personas que llevan 3 años y medio reventando al país ahora le digan a usted que lo van a mejorar. ¿Dónde estaban? ¿O es que no más llegó ayer? ¿O es que el problema de transportación para personas sin hogar llegó ayer? ¿O la falta de acceso a la salud llegó ayer? Son problemas endémicos y han estado a cargo personas que han sido cómplices del colapso del país. Y por lo tanto, lo que yo les pido a ustedes, preséntense, digan presencia a las elecciones, voten con su conciencia y hagan el ejercicio de que esas personas que están en esa papeleta le están pidiendo empleo a ustedes. Vean su historial, vean su ausencia de carácter o su carácter, y entonces podrán escuchar lo que le proponen si es que tienen la voluntad de cumplirlo con las acciones que han tomado. Y yo en eso, con las manos abiertas, me ofrezco al país y que me comparen con quien sea. Yo tengo mi historial. ¿Cómo? Evaluación psicológica. Así es, todo. Todo líder debe tener evaluación psicológica antes de coger puesto. Así es. Vamos a poner el ejemplo de Trump. Añadiendo y dejándome llevar de la línea respecto a lo que está sucediendo en el país, ahora mismo aquí estamos todos sudando. Hay una ola de calor extremo que se han ido anunciando durante los últimos 2 años. Hay una situación ambiental que tenemos que trabajar, pero a eso se le añade la ineficiencia del sistema eléctrico del país. Si usted llegara a ser el gobernador de Puerto Rico, ¿qué va a hacer con el sistema eléctrico del país? Que en consecuencia afecta a todas las poblaciones que servimos. Durante estos días hemos estado respondiendo a una tormenta verdadera, y que básicamente los daños fueron mínimos, gracias a Dios, pero llegamos a los hogares y muchos de ellos sin luz, sin alimentos, sin agua potable, en condiciones de salud completas. Y obviamente los costos que pagamos no son costos bajos, son costos altos. Y a su vez, pues señalan que el sistema no está funcionando, punto. ¿Qué usted propone con ese tema? Mi compromiso es cancelar el contrato con Luma y Idea. Punto. Y aquí me voy a tomar poco más de 2 minutos. Miren, el acceso a la energía eléctrica tiene que ser tratado con
de suministros alimentarios, que se le daña la pie de la compra, y eso sabe que la gasolina no está más barata hoy que antes, con el tema inflacionario, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con servicios fundamentales. Si que tiene que ser tratado el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Puerto Rico, cuando se creó el sistema energético, estaba en manos del pueblo de Puerto Rico. Fue lo que se conoció como la Autoridad de Fuentes Fluviales. Y se energizó Puerto Rico entero, campo y ciudad, con personas que conocían de los temas energéticos, con personas que eran reclutados por el mérito y el conocimiento que tenían. Se transformó en la Autoridad de Energía Eléctrica y comenzó la politización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces dependía del color del partido político al que tú pertenecías, el que tú ibas a tener un puesto o ibas a tener un ascenso. Se crearon los grupos de energéticos progresistas, energéticos populares, y entonces los gobiernos de turno comenzaron a usar el presupuesto de la autoridad, que debía ser para mantenimiento de las subestaciones y la distribución, lo empezaron a usar para politiquear y llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra. Internalicen eso. Un monopolio público que lo llevaron a la quiebra. O sea, usted tiene que ser un campeón universal de la incompetencia para quebrar un monopolio. Aquí quebraron tres: la Autoridad de Puerto, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueducto de Catalina. Claro. Por eso mismo, ¿qué yo propongo? No es verdad lo que están diciendo por ahí que, oye, pero si sacas a Luma, entonces van a pagar el interruptor. Eso no es así. El propio contrato impone que Luma tiene la responsabilidad de una transición en lo que se crea ese modelo nuevo en manos del pueblo de Puerto Rico y cuya gobernanza sea en manos de profesores del recinto universitario de Guaynabo, conocedores en energía, lo que tiene que ver con representantes de las asociaciones de economistas, lo que tiene que ver con los abonados industriales, comerciales y además residenciales, que la gobernanza esté en manos de los actores de la energía eléctrica. Pero eso no fue lo que hicieron, y por eso la llevaron a la quiebra. Y entonces, cuando el gobierno federal anunció que iban a dar 16.000 millones para la construcción energética, vinieron dos empresas para llevarse el bizcocho. Y cuando se miraron, como nos miramos hoy yo, dijeron, pero ¿por qué vamos a competir tú y yo? Vamos a unirnos y creamos una empresa. Y quizás los dos. Y crearon Luma. Luma comenzó llevándose un contrato sin tener un solo empleado. Empezaron a montar la estructura de Luma según pasaba el tiempo, mientras los celadores que trabajaban en la Autoridad de Energía Eléctrica estaban recortando la grama en edificios públicos. Y nos llevaron como estamos ahora. Ese contrato se puede cancelar y se cancela por causa, y la causa es la incompetencia de Luma y genera en nuestro sistema. ¿Qué mensaje le envía a las personas sin hogar y a aquellas que por diversas razones socioeconómicas están en riesgo de perder su hogar, su vivienda? ¿Y por qué creen que Juan Dalmau es el candidato por el cual deberían salir a votar para regular un cambio real y positivo en sus vidas? Primero, gracias nuevamente por este diálogo y este intercambio. A nosotros en estas elecciones como país se nos va la vida. Llevamos 17 años de contracción económica, privatización de servicios fundamentales, colapso de energía eléctrica, colapso del sistema de salud, colapso del sistema de educación. Tenemos más fondos que antes, con peor ejecución. Y llegó nuestro momento. Cuando digo nuestro momento, es que llegó el momento de las personas serias y honestas en este país de dar un paso al frente y recuperar lo que nosotros somos como pueblo. Nosotros tenemos un enorme privilegio de convivir en una misma casa que Puerto Rico. Independientemente de las circunstancias socioeconómicas, educativas, somos hermanos y hermanas porque convivimos en esta misma patria.
y tenemos que ayudarnos mutuamente. Y ese es mi compromiso, no de futuro, ese ha sido mi compromiso de vida y mi ejecución. Cuando he tenido que dar el paso al frente para defender a los maestros, ahí he estado por los maestros, a los estudiantes, aquí los estudiantes. Cuando desobediencia civil en Vieques, preso por desobediencia civil en Vieques. Cuando he tenido que pagar los altos precios, los he pagado siempre con la frente en alto de que la batalla que estamos dando es una batalla por valores superiores de la vida. Y eso es lo que aspiramos, lo que estamos haciendo. Muchas gracias por estar aquí presente. Eso dice mucho para las poblaciones que quieren el plan de trabajo. Esta tarde tratamos de tocar la mayoría de los temas importantes que yo sé que a muchos de ustedes les importan. Y en este poquito periodo de tiempo, pues, creo que logramos el objetivo de tocar estos puntos importantes. Como organización, exhortamos a que todos escuchen, a tomar conciencia de su impacto y que las próximas elecciones, como bien dijo el señor Dalmau, pues salgan y voten, sea por quien sea, pero salgan y voten. Y aprovecho, y antes de culminar, de invitar a los otros candidatos que vengan aquí a la Junta, al igual que el licenciado Juan Dalmau, y que expresen cuáles son sus propuestas y planes de trabajo para la población de Vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias de verdad de corazón. Oiga,